Bueno, entonces, para poder empezar a explicar esto, voy a necesitar de la imaginación de ustedes, cosa que no dudo que la tendrán. Vamos a tratar de imaginar lo siguiente. Imaginen que en algún momento hubo una gran masa de luz de mucha vibración, de muchísima energía, como si fuese una central eléctrica o o una central nuclear, con muchísima energía y con toda la potencia, ¿sí? Desde los planos espirituales a esa gran masa de luz y a esa potencia vibracional se la denomina para-atman, es decir, un ser superior. Y el campo que contiene todo eso, Brahman o el creador. Y acá ya empezamos a ver que se divide los planos, ¿sí? Entonces tenemos un Brahman que es un gran campo donde está contenida esta gran cantidad de luz y de energía, donde está todo el potencial. Allí vamos a encontrar la conciencia pura. Y acá empiezo a aclarar un término. La conciencia con C, no con CS. La conciencia con C, también denominada Purusha dentro del campo del yoga. Tenemos a la conciencia con C, tenemos a este Paratman, que es la conciencia superior, y también tenemos eh, la Prakriti o la naturaleza, la fuerza de la naturaleza. Todo está contenido dentro de ese campo, pero imagínense lo que está todo en potencia, no está manifestado, está todo inmóvil, ¿sí? Eso era lo que se dice que existía al principio de todos los tiempos. Ahí existía toda la sabiduría, existe toda la sabiduría, todas las posibilidades, todos los avances, todo lo que se les imagine, todo está ahí, en potencia para ser creado. Todo está en perfecta unidad y es un gran campo de amor. Lo que más vibra en ese plano es el campo de amor. Nuestra mente no lo puede imaginar, no lo puede comprender de manera total. Por eso tratamos de buscar alguna imagen como para hacernos una idea, pero no tiene palabra. Es lo que dicen todos los maestros a la hora de querer explicar la llegada a ese plano. Pero démonos una idea de un gran amor que no tiene que ver con el amor romántico tal y como lo conocemos, sino un amor totalmente incondicional. Todo estaba ahí como en un gran bloque, pero no se experimentaba, estaba todo inquietud y todo en armonía, es decir, no había evolución, todo estaba como quieto, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese Brahman, ese creador, tiene todo, pero no puede experimentarlo. Entonces, ¿de qué sirve tener el conocimiento y saberlo todo, ser el gran amor y ser la gran luz si no lo puedes experimentar? Era la sensación que no tenía mucho sentido. Entonces, decide dividirse para poder hacer la experiencia de todo de todo ese contenido que tiene en sí mismo. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, ¿Sí? sí, Bien. sí, sí. Entonces, para poder darse creación a sí mismo, lo hizo a través de una vibración. Y esa primera vibración es el sonido. Dentro del campo del yoga es el OM. Cuando emite el OM, empieza a desprender una primera partícula de luz de esa gran masa, una chispa, una primera chispa, ¿sí? Esa primera chispa todavía es la conciencia con C, es pura, no está condicionada, es un cuerpo donde está todo el conocimiento, o sea, en esa dimensión se conoce sin tener que pensar, hay profundo amor todavía, es el lugar donde esa conciencia reside en el corazón, por eso cuando meditamos buscamos de bajar
hacia el corazón y es todavía universal, ¿sí? Entonces, de esa gran masa tenemos una primera, déjenme ver una cosita más, tenemos una primera partícula. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí, muy bien. Pero esa primera partícula sigue descendiendo, es decir, empieza a densificarse, necesita hacerse más chiquita. Va bajando de vibración, ¿para qué? Para poder hacer la experiencia en este cuerpo del que somos. Si bajase de golpe, se destruiría. Entonces tiene que ir descendiendo y a medida que va descendiendo, se va separando de esa fuente y empieza el gran olvido. ¿Habrán escuchado alguna vez hablar del olvido? ¿Escucharon alguna vez eso? Sí. Sí. Bien. Empieza a olvidarse de dónde viene. Empieza a olvidarse de dónde viene. Entonces, esa conciencia superior sigue descendiendo, baja a una conciencia inferior que la conocemos como chita o el cuerpo causal. ¿Sí? Ahí es donde viene todo el problema, chiquis. Porque en esa dimensión, para poder seguir esa chispa, seguir bajando y densificarse, necesita otro cuerpo, necesita agarrar otro cuerpo para poder seguir viaje. Ese otro cuerpo que agarra o al que se introduce es el cuerpo del alma o el Atman, que es lo que nombra la filosofía del yoga, la filosofía del Vedanta o de la Ayurveda. Entonces, el Paratman se desprende, sigue bajando, se mete en otro cuerpo que es el Atman o el alma y entra en una conciencia inferior o causal. Acá es donde esta alma empieza a estar condicionada, es decir, esa conciencia pura de la que vino empieza a teñirse, empieza a condicionarse. Al condicionarse, ¿qué es lo que empieza a introducirse ahí? El programa, la famosa programación. No solo la programación de la cultura, de la educación, de, de los ancestros, ¿no? De todo lo que viene después, sino de todo lo que trae en su memoria de vidas pasadas, el karma, las acciones, los pensamientos, la conducta, todo lo que tiene, todo lo que trae de vidas anteriores, pero también toda la potencialidad de la intuición, el amor y la fe. Está todo condensado ahí, ¿ok? Ujú. Sí. Sigue descendiendo, sigue bajando. Es decir, empieza a olvidarse más. Y cuando se empieza a olvidar más, lo que se introduce es la profunda ignorancia, es decir, un olvido total. Porque, poniéndolo en cuentito, si el Brahma ya todo lo sabe y sigue descendiendo con todo el conocimiento como tenía antes y quiere experimentarse, ¿de qué sirve seguir bajando si tengo todo el conocimiento igual? Tengo que empezar a olvidarme para poder empezar a hacer la experiencia, para poder hacer el gran juego del lila de Dios. Por eso se habla de aprender a jugar en la vida. Tengo que conocer cuál es la estrategia que tuvo este Brahman para poder experimentarse. Parece medio maléfico a la hora de verlo, ¿no es cierto? Pero bueno, nos metieron a jugar, pero no nos explicaron las reglas. Lo que estamos viendo acá es cuáles son las reglas para aprender a jugarlo y volver a recordar de dónde venimos y quiénes somos. ¿Sí? Al seguir bajando entra en el cuerpo mental y entra en la profunda ignorancia. Y en este cuerpo mental o astral se hace una división. Una parte es el ser externo y la otra parte es el ser interno. ¿Me siguen? Sí.
El ser externo está compuesto por los órganos de los sentidos y los órganos de acción, y todos los 5 elementos que nos componen empiezan a solidificarse, es decir, empiezan a constituir este cuerpo físico que somos. Y es el elemento, la herramienta para poder experimentar esta dimensión dual. Es decir, de toda la unidad, al caer al cuerpo astral, se dividió en dos y empieza a tener un cuerpo más denso con el cual experimentar. Y para eso tiene los sentidos, los órganos de los sentidos y los órganos de acción. Pero también tiene un ser interno, un ser interior, que que está compuesto por lo siguiente. Está compuesto por el ahamkara, que es el ego, es pura dualidad. Está compuesto por manas, que es la mente en sí misma. Y esa mente es la que tenemos antes del pensamiento, es el sistema nervioso central, es la programación, es una mente automática, dormida, funciona solita, hace lo que quiere, totalmente condicionada, ¿sí? Muy del animalito, por decirlo de una manera, muy del un nivel inferior. Pero también está la mente espiritual, que es la que está ligada a la devoción, está ligada al servicio desinteresado, y es la que hay que despertar. Esa es la que hay que despertar dentro de nuestra mente. Es decir, que es una mente que usamos antes de de la iluminación, que nos sirve para razonar, atender el afuera, hacer las cosas que hacemos siempre, sacar conclusiones, interpretar, basarnos en juicios, basarnos en creencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ujú. Y hay otro producto más dentro de esta mente que es súper, pero súper importante, que es el buddhi, el intelecto. Es el discernimiento, es la inteligencia, es la voz de la conciencia, es esa voz profunda, la voz de la conciencia, y es el centro mismo de la voluntad y de la aceptación. El Buddhi lo podemos figurar o simbolizar como una vela, como una luz. Está acá. Al Buda se le decía Buddhi justamente porque este centro lo tenía súper abierto. Se iluminó, se le prendió el foco, por decirlo de una manera, y vio, pudo discernir qué es verdad y qué es mentira dentro de él, y ver cuál es el trabajo para donde comenzar a eh, dejar de estar condicionado. Cuando todo eso finalizó, nos convertimos en un Shiva Muktam, se dice en estas tradiciones, que es un alma individual. Todos y cada una de nosotras en este minuto somos un Shiva Muktam, un alma individual, pero no un alma individual cualquiera. Tiene que ser un alma individual anhelante de liberación. Si cada uno de los que hemos encarnado no tenemos ese anhelo de querer liberarnos de lo que nos prisiona, de lo que sentimos que no va con nosotros, de lo que ya no queremos, ¿no? Que no soy yo. Si eso no empieza a suceder, ese Shiva Mukta sigue dormido. Es decir, sigue bajo el mando de la mente condicionada, el centro espiritual no está despierto, un autómata. Pasa toda su vida como un animalito, come, duerme, se reproduce y está eh, tirado por los placeres. ¿Estamos bien Ana, hasta? tengo una Sí. pregunta, Dale, Mari, a ver si me sale formularla. dale. Eso que fue bajando, ¿no? Que sea Sí. sabiduría, no anoté, así que no tengo la palabra, digamos, ¿no? Es la luz, la vibración, una gran luz, una energía. Es que termina encarnándose y metiéndose en este escollo
terrenal del Sí. cuerpo y la mente y tal. ¿Tiene tendencia natural a elevarse? ¿O una vez que se metió, perdió fuerza? Una vez que se metió, la tendencia es a perder fuerza, porque cuando entra en la mente inferior, toda la programación que viene de anterior, más toda la programación que empieza a adquirir en este plano, lo duerme, lo apaga. Pero si la persona no empieza a través de las experiencias de repetición, de dolor y de sufrimiento, que tiene que haber algo más, si esa chispa no empieza a encenderse, nunca cambia. Todos tenemos esa chispa, todos sufrimos, ¿no? Todos tenemos un dolor. El tema es si me adapto muchísimo a ese dolor y ese sufrimiento y sigo igual y no pretendo cambiar porque más vale conocido que bueno por conocer, o sé que estoy sufriendo, tengo dolor, no me aguanto más de esto, por eso se habla del tatuamasí, se dice, ¿no es cierto? Hasta acá, no más de esto, Ujú, y empiezo una búsqueda sincera a buscar mi verdadera esencia. Es cuando la persona se empieza a preguntar, tiene que haber otra cosa, la vida no puede ser esto. Para ujú. bajarlo a un ejemplo llano, la vida no puede ser trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado de 9 a 18 y pasarme 2 horas de bondi, cuatro, no puede haber esto, ¿no? Cuando empieza eso, ahí dice, acá ya hay algo que no me gusta, no me gusta vivir así, quiere decir que ese centro, ese Budi, prendió un foquito, hizo un chispazo, prendió un foquito y dice, opa, mira, o tuvo una charla o algún evento donde dice, bueno, pará, hasta acá vine llevando la vida así y me doy cuenta de que no puedo seguir llevándola así porque no estoy viviendo bien. Algo tengo que cambiar. Ese punto es de inflexión. Y ahí ese gran momento de, o oportunidad de poder hacer el cambio. Pero claro, ¿qué pasa? Ese cambio no tiene letra. No sé de qué la va. No tengo la firmita o el título para decir, bueno, ahora es A, B y C. Tengo que empezar a crearlo, a crearlo. ¿Por qué? Porque es tan único y diferente como lo es mi alma. Entonces, ahí es donde empieza todo este bloque que está en el cuerpo mental y en el cuerpo causal, las creencias, los condicionamientos, lo que me dijeron, el trauma, la cultura, lo que traigo de vidas pasadas, lo que traigo de mis ancestros. O sea, es tanta la información para develar que puede ser abrumador y la persona dice, no, ¿sabes qué? Sigo con en este trabajo, porque total ya me quedan 4 o 5 años, me jubilo. Por ejemplo, se escucha mucho eso. O no Sí. me, o no me separo porque total, ya Mm. está, lo conozco, conocer a alguien nuevo, otra vez, no. Ujú. Es muy común de escuchar. Prefiero aguantarlo porque lo conozco, total, me adapté, me sobreadapté, pero no estoy viviendo una vida consciente, elegida. No estoy yendo a la búsqueda de ese ser esencial y de la tan famosa y vapuleada palabra paz y felicidad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento toda esa paz y felicidad venía de afuera. Soy feliz y estoy en paz si fulana, si mengano, si el trabajo, si la sociedad, si el gobierno, si esto me da lo que yo necesito. En cuanto me dejó de dar, chámate, se pudrió todo. Ya no soy más feliz, me arruinó el día. Lo habrán escuchado. Venía lo Mm. más bien, me crucé con fulano me dijo ABC y me arruinó el día. Mm. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Entonces, cuando empieza uno a darse cuenta de que hay otra cosa, ya empieza a hacerse el trabajo en donde uno es
consciente de sí mismo y empieza a tomar real conciencia de que uno es totalmente responsable de todo cuanto acontece y no acontece en su vida. Cuando eso pasa en uno es maravilloso. Puede sentirse como un golpe rebajo, pero a la vez es la oportunidad. Es maravilloso, porque a partir de ahí uno se empodera y toma potestad de lo que es. Antes no. Antes seguimos, y no, porque mi mamá tal cosa, y porque mi papá de chiquito tal otro, y porque en el colegio tal otra, estábamos con la cantinela. Es decir, el trauma no fue sanado. Todos tenemos un trauma. Todos, todos. Más o menos todos los tenemos. Y eso me tiñe la conciencia pura, es decir, eh, me impide ver la verdad que soy. Es decir, estoy viendo mi mundo interno, mundo externo y la verdad bajo el dolor del trauma, bajo el dolor de lo que me pasó, de lo que me falta, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Hasta Sí. acá es pastilla común, ¿no es cierto? Todos estamos más o menos en eso. Entonces, el Budi es fundamental cultivarlo porque es la semilla de la voluntad. Es decir, cuando empiezan a pasar estas cosas, tiene que haber, esto que decíamos antes, un Shiva Mukta con las reales ganas, con la voluntad de verdad de querer salir adelante. Si ese Budi no está despierto o un poquitito avispado, no salgo para ningún lado. No, no. Y de acá es tan importante no solamente la capacidad intelectual que podamos tener nosotros, sino cómo estemos tratando al cuerpo físico. Y ahí es donde entra la Ayurveda. Porque no puedo tener un intelecto demasiado despierto si no como bien, si no duermo bien, si no digiero bien, si no voy bien al baño, etcétera, etcétera. Porque está ligado uno con otro. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Que muchos chicos no pueden o tienen problemas de aprendizaje justamente porque no hay nutrición, Mm. no hay combustible. Es lamentable. Miren a partir de qué cosita, que parece pequeña, pero hace a que una persona pueda ser libre o no. Es bien serio el tema, al menos para mí, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto el sufrimiento que vas teniendo en la vida deje de molestarte, es ahí cuando empezás el trabajo. Y hay gente que no quiere, que no puede, que no tiene ganas, que no sabe, y está bien, estamos todos bajo un libre albedrío. Todos, absolutamente todos. Entonces, el gran juego de Dios, o el lilaj de Dios, es aprender a liberarse de todo lo que me oprime. Y acá me voy a meter en un tema quizás un poquito controversial porque eh, cuando empezamos a hablar de Dios o del creador, etcétera, etcétera, tenemos una idea muy benévola de esa entidad, como que es bueno y me da todo lo mejor. Y sin embargo, muchas veces se habrán preguntado, habrán escuchado a personas, pero ¿cómo puede ser si Dios es bueno que me traiga esto o pase esto o esté esta guerra o esté esta cosa? Pues justamente porque necesita experimentarlo todo. Cuando en la meditación decimos que hay que verlo y sentirlo todo, hay que verlo y sentirlo todo. No solamente lo lindo, lo bueno, lo que me hace sentir bien. Esa es la falsa meditación. Cuando la persona te dice, me pegué un viaje, me vi los colores, no sé qué cosa, ahí te dejaste entretener por tu mente, te pegaste una zarandeada, pero no fuiste ninguna, o sea, te entretuviste y no fuiste a lo más profundo.
¿Cuándo nos damos cuenta que estamos con un Buddhi más despierto y estamos atravesando? Cuando la meditación, sobre todo la primera parte, que es la de purificación, bueno, empieza toda la parte más fea. Me duele el cuerpo, se me duermen los pies, tengo ganas de llorar, tengo imágenes horribles, tengo sensaciones horribles, empieza a subir toda eh, lo contenido, lo no resuelto. ¿Por La qué? caca. La caca, exacto, doña Flor. Es porque el sistema nervioso, al atemperarse, al calmarse, deja que lo sucio salga. Los maestros budistas lo ponen muy lindo en un ejemplo. Un cuenco con agua y hojarasca y un palo revolviendo todo el tiempo. Estoy revolviendo todo el tiempo y a hojarasca nunca voy a poder ver la claridad del fondo. Lo que tengo que hacer es sacar el palito. Sacar el palito es aquietarme y dejar de remover todo el tiempo la ruedita del pensar y de la obsesión y de lo que me hizo y lo que me dejó de hacer y lo que tendría que y la papá. Cuando esto se aclara, el agua se aquieta, la hojarasca va al fondo y veo la claridad. Lo explican muy lindo con ese ejemplo. O sea, si le pasa a un cuenco, nos pasa a nosotros cuando nos sentamos a meditar. Ojalá fueran hojarasca nomás. Pero no, a veces viene barro, viene la dana, viene con todo. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando empezamos a hacer cambios reales en nuestra vida, en nuestro día a día. Es decir, hacemos el gran uso que tiene el humano y solo el ser humano, que es la capacidad de poder elegir y crear. Chicas, no hay nada, no hay ningún otro ser en esta tierra que tenga ese poder. Un perro no lo puede hacer, un gato no lo puede hacer, una hormiga, una piedra, una flor, no lo puede hacer, se repite. En cambio, somos nosotros y cada uno de nosotros la que tiene esa posibilidad y poder. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No, estamos escuchando. Yo tengo una pregunta para ¿Vale? Rey. Sí, sí, pregunte, Eh, pregunte. ¿cómo se estimula el Budi? Ah, muy buena pregunta. Ahora vamos a hacer el camino de inversa, porque ya sabemos cómo llegamos a esto. Ahora vamos a ver cómo empiezo a desandar ese camino para poder llegar a mi ser superior, a mi esencia, ¿no es cierto? Porque viviendo desde la esencia es que tengo una vida consciente, una vida real, una vida de verdad. Entonces, ahora vamos de abajo para arriba. Este Budi lo empiezo a trabajar con lo que en yoga se llama Jnana Yoga y Raja Yoga. ¿Qué quiere decir esto? Jnana Yoga es el yoga del conocimiento y Raja Yoga es el estudio, ¿sí? Es la meditación, es el camino de la mente. Entonces, lo primero que se empieza a hacer es empezar a interiorizarse para saber discernir. Empiezo a leer los libros sagrados o enseñanzas y abriendo acá para poder explicar mejor. Desde esta filosofía se proponen los Upanishads o los distintos libros de la Vedanta, el Bhagavad Gita, pero después poder leer los libros de quienes sí hicieron el camino, de grandes maestros, cada uno con su librito, como se dice, porque hay conciencias para todos, para poder entender todo esto. Y aprender y hacer el ejercicio de reflexionar y razonar. Esto que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Poder pensar, poder reflexionar sobre un tema, tratar de razonarlo. Y la contemplación profunda. Es decir, tomar un tema o un aspecto nuestro y contemplarlo, poder verlo en su totalidad.
con la mayor claridad que me sea posible, para que mi inteligencia pueda ser objetiva. Y el Raja Yoga, para poder tratar al Buddhi, tiene que ver per se con la práctica de la concentración y de la meditación, que son las dos primeras fases dentro del proceso meditativo. Uno es concentración, cuando nosotros ponemos el cuerpo en quietud y cuando empezamos a concentrarnos en la respiración y demás, estamos haciendo el trabajo de concentración. Traer el Buddhi hacia acá, hacia el centro, a través de la respiración. Y luego de eso la meditación, que es empezar a trabajar un músculo importante que tiene que empezar a despertarse y a ejercitarse, que es la autoobservación. ¿Ok? Sigo. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con esto, Sí, Mari? sí. ¿Se entiende? Bien. Súper bien, gracias. ¿Cómo trabajo el ser interior? Es decir, el cuerpo, esta parte del cuerpo mental interno. Acá, un poquito más. El cuerpo interior, donde está nuestro ego, recordemos, y donde está la mente con su sistema nervioso central, autónomo y la programación, etcétera, etcétera, se trabaja 100% con el Karma Yoga y el Bhakti Yoga. Además de seguir sumando meditación y autoobservación. ¿Qué es el Karma Yoga? El Karma Yoga es el servicio desinteresado. Pero acá no estamos hablando del servicio de me anoté en, no sé, en la Fundación El Arte Vivir y voy 2 horitas en la semana a limpiar la cocina. No estamos hablando de eso. Sino de lo que estamos hablando es de cada acción que hago que puede hacer un total servicio. Y acá el trabajo más profundo que todos tenemos es el de no esperar nada a cambio. Es un moñazo. Es un moñazo, porque la acción tiene que ser totalmente desinteresada. Hay un acto profundo de querer servir, pero no espero nada a cambio. Y muchas veces ese servir no depende de mí. Es decir, no lo elijo, es lo que se debe hacer. Y ahí entramos en algo mucho mayor, pero fundamental para una vida completa o consciente, que es entrar en el Dharma. El Dharma es el propósito de mi vida, el motivo por el cual nací, vine a este mundo, porque para algo vine, para algo me desprendí de la chispa grande, me hice chispa más chiquita, hice todo este proceso para llegar acá. Algo tiene que hacerse. Y es aprender a reconocer cuál es mi propósito. Dentro de estas tradiciones se dice que el propósito principal de todos, es la liberación. Que cada uno pueda liberarse de todos los condicionamientos que tiene. Porque esa es la esencia, esa es la gran verdad. Entonces, en todo momento tenemos la oportunidad de hacer karma yoga, es decir, un servicio desinteresado, sin mirar a quién. Y el Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. Y acá otra vez, no estamos hablando de la devoción con la fe ciega, donde me sigo a todo el mundo o un líder religioso, porque no. Sino la devoción es un acto de profundo amor. Es decir,
esta acción que estoy teniendo es por amor a algo mayor que yo, ¿no es cierto? Todo es para anular y desmantelar al ego, chicas. Todo es en relación a eso. Entonces, cuando mi acto es totalmente desinteresado y lo hago con el genuino sentimiento de amor, y repito, del amor incondicional, no del amor por conveniencia o romanticismo, es el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? sí. Bien. La meditación, bueno, les conté de lo que trata. Para ponerlos nuevamente en un término más sencillo, la meditación es una invitación a dejar de hacer. Es una invitación a dejar de hacer, de quitar energía a todo el contenido que se mueve cuando paro. Entonces, de afuera puede parecer una persona muy tranquila, pero por dentro está sucediendo de todo. Es aprender a dejar de hacer y poder trasladar la conciencia con ese C hacia la dimensión del alma, es decir, a la dimensión del testigo o del observador. Poder lograr un estado interno donde hay solo autoobservación. Y esa autoobservación es como una espada que corta y elimina cualquier contenido que la mente está con su tendencia queriendo emitir todo el tiempo. Esa autoobservación es totalmente imparcial, no me involucro, no le pongo más letra, no le pongo más drama, evito de sacar conclusiones y la interpretación. Estas dos cosas es de lo que más tenemos que trabajar porque lo hacemos muy automático. Ah, pensé tal cosa y me vino tal idea porque, y empieza la interpretación y la conclusión y ta, 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 ta. Ahí entré otra vez en el loop. Solo observo, cara de perro, como digo yo, y nada más. Nada más. ¿Se entiende? Y ese músculo hay que trabajarlo en la meditación y en el día a día, durante la vigilia, que es en el encuentro conmigo misma y con el otro, todo el tiempo. La parte del ser externo, donde están los órganos de los sentidos y los órganos de acción, pues es bien importante trabajarla porque toda información que entra por mis sentidos terminan conformando una impresión mental que si fue de manera inconsciente, termina siendo parte de mi ser interior, se adosa a al sistema nervioso autónomo y otro acto inconsciente más. Por ejemplo, el celular. Fíjense cómo a una pavadita de la cual dependemos termina siendo, Sí. por ejemplo, un elemento donde están todos los sentidos ahí, me genera un hábito, se me mete información, la incorporé, se impregnó el sistema nervioso y después me hice adicta. Estoy 2 minutos, agarro el celular y chequeo y voy y vengo. No lo necesito, pero voy. Y así piensen en cuánta cantidad de cosas. Y así piensen en el campo más sutil. ¿Qué pensamiento me es recurrente y estoy siendo adicta a eso? A veces no necesitamos algo de afuera. Uno solito se droga con las cosas que uno se dice
y se percibe y me genera un estado. ¿Me entienden esto? Ujú. Sí, ¿Eh? Entonces, ahí es tener mucha atención por vigilar, que entra por mi boca, que huelo, que veo, que oigo y que entra en contacto con mi piel o con el sentido del tacto. Entonces uno empieza a ser más riguroso en las cosas que elige, más exquisito, por decirlo de una manera, porque ya no dejamos entrar cualquier cosa. Acá es cuando empezamos con la práctica 100% de la puesta en límite. Aprender a poner el límite. Aprender a poner el límite, no solamente al otro, con lo que esté diciendo o haciendo, sino a uno mismo. Ese es el límite más importante de todo. Porque ahí es donde puedo tener la mayor libertad. El afuera solo lo puedo gestionar, pero solamente dentro mío puedo decidir qué hago con todo eso. Si acciono, gestiono o si reacciono. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y todo eso, si acciono o reacciono, va a depender de mi Budi. Si estoy reactiva, mi Budi está apagadito, voy ciega, ¿no? Me saltó la chaveta de una. Si estoy con el Budi un poquito más abierto, ni vale la pena contestar, ni vale la pena ir. Dejo pasar porque ya nos empezamos a dar cuenta de otra cosa y porque no quiero o evito que eso ingrese en mí. ¿Se sigue? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. sí. Bien. Cuando recién pasamos y purificamos ese campo, que fíjense todo lo que lleva, es el campo donde más trabajo tenemos. Recién ahí pasamos al campo causal, es decir, a la conciencia, a la conciencia inferior. Y ahí empezamos a trabajar con lo más viejo de lo viejo, que tiene que ver con recuerdos y cosas y memorias del pasado, de otras vidas y de nuestros ancestros, o sea, todo lo que hay en nuestra memoria. Por decirlo de una manera, una capa más gruesa. Porque toda esta primera capa podemos decir que es la más finita. La otra es una capa más gruesa, más oscura, que necesita rascarse, porque a veces no tenemos de dónde sacar información. Hay familias en donde se les puede preguntar y conocer un poquito más de qué fue la historia familiar y saber por qué uno le pasa lo que le pasa y a quien no. Entonces la persona ahí se tiene que valer de más sensibilidad con uno. Los sueños, ni que hablar, todo el campo de los sueños es súper válido en este terreno para poder sacar información. Nunca desechen los sueños porque ahí de manera simbólica se representa muchísimo lo que sucede en el mundo interno. Y para limpiar, para tratar este campo, lo más adecuado es tener los vínculos sátvicos. Gran problema. Vínculos y o relaciones sátvicas. Vamos a aclarar un término o tres términos más. Porque aparece la palabrita sátvico. Sátvico es una de las fuerzas de la naturaleza. Pero hay dos fuerzas más dentro de la naturaleza, que son rajas y que son tamas. Todos, absolutamente todas nosotras estamos sí o sí bajo esas tres fuerzas. Esas tres fuerzas son la fuerza de creación o sattvas, que es pura, limpia, luminosa, creativa, amorosa.
y que para poder relacionarlo con la mitología hindú es el Brahman. Brahma. Brahma es sattvas. La fuerza rajásica es la fuerza de la reacción, es la fuerza que va hacia afuera, va desbocada. Es la persona que está, quiero, dame, 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 va atrás de los deseos, de los impulsos, adicta, no tiene control sobre sí misma, está desbocada. eh, Su finalidad es alcanzar algo afuera, ser gerente, no sé, de tal cosa, ser el mejor jugador de tal otra, o sea, es, es la fuerza que más le gusta al ego, ¿no es cierto? Porque lo lleva a lucirse, a pavonear un ratito por ahí, pero que obviamente es la que más sufrimiento trae, la que más sufrimiento trae, porque nos lleva desbocados para un lado o para el otro. Y la tercera fuerza es la tamásica, que es la de la inercia, la oscura, la, la densa, la baja, que puede leerse de dos maneras. Se la puede ver como una oportunidad o como la condena total. Como oportunidad es cuando la persona se siente oscura, deprimida, triste, desganada. La vida es, perdón la expresión, la vida es una mierda, no sé para qué vivo, ¿no? Con todo eso. Es una forma del alma de decirle, hey, mira que hay otra manera de poder hacer las cosas, pero tiene que tocar fondo. Entonces, esa fuerza tamásica se convierte en oportunidad. Y ahí es cuando sí o sí hay que buscar mucha ayuda para no quedar ahí atrapada. Porque si quedas ahí y no haces nada y estás oscuro, olvídate de Buddhi, olvídate de voluntad y menos que menos de aceptación, porque no estás aceptando nada de lo que te estás generando. ¿Se entiende? Mm. Pero es una Sí, fuerza que está, sí o sí. La fuerza de Rajásika es la que la comparamos con Shiva y la fuerza de Tamas con la de Vishnu, ¿no? Siempre estamos ahí, siempre hay un diosito por atrás haciendo de lo suyo. Entonces, cuando hablamos de algo sádico, un vínculo sádico, la alimentación sádica, ambientes sádicos, literatura sádica y demás, estamos hablando de lo que apuntan a la claridad, a la elevación, a la ascensión. Y cuando queremos trabajar el cuerpo causal, es decir, el inferior, los vínculos sádicos son los satsang, que se habla en yoga, que son las charlas con un maestro que puede darnos la guía necesaria para poder transitar el camino. La sangha, que es lo que conformamos nosotros cuando formamos la meditación. ¿Qué quiere decir eso? Un grupo de personas que están con la intención de querer superarse, de querer mejorar. Entonces, cuando hay un satsang y una sangha, estamos hablando de personas que están intentando elevar su vibración. Recordemos que venimos de una masa de mucha vibración, de mucha. Vamos a poner los números de 100. Bajamos a 0. Tenemos que subir a 100. Cuando llegamos a este cuerpo causal, podemos decir que estamos entre un 50 y un 60. Pero todavía falta. Pero ya ahí estamos ya dándonos más cuenta de que hay otra cosa y estamos en el trabajo en sí. Estamos trabajando en nuestros traumas, estamos trabajando con nuestras conductas, con nuestro cuerpo, con los pensamientos negativos, es decir, con todo lo que nos tira abajo, y buscamos personas que estén en la misma, por decir de una manera. ¿Por qué? Porque el ascenso, la solución, la liberación que tuvo cada persona de la sangha colabora con la otra, ¿no? Si Mirta, Cristina, Mari, Flor, cualquiera de ustedes logra liberarse de un sufrimiento,
por vibración está ayudando al conjunto. Está ayudando obviamente a su familia, a la comunidad en la que vive y ni hablar a nivel mundial. Por eso es tan importante el trabajo interno, no externo. El externo es una consecuencia del interno. Entonces, ese cuerpo causal lo, eh, lo sanamos o lo limpiamos con los amigos que están en el camino, dicen los maestros, ¿no es cierto? ¿Dudas hasta acá? Las estoy reapabullando. Sí. Es mucha Después lo info, tenemos que ver de nuevo. es mucha info, ya lo sé, ya lo sé. ¿Preguntas? ¿Dudas? Una preguntita. Sí. Yo me quedé medio tildada con lo que dijiste de cuando llega la parte oscura. ¿Ah? Sí, ¿Eso sería el grado de depresión? Que, claro. digamos, tiene relación directa con alguien que no puede ser como dueño de su voluntad, digamos, entra en... Exactamente. Y lo que vos quisiste, porque yo en realidad creo que a todas nos debe pasar eso de que no hablamos mucho porque estamos como reflexionando y enseguida uno se hace como el ejemplo en la mente y demás. Y cuando vos dijiste cómo usar la herramienta, como que si no la sabemos usar y estamos en esa oscuridad y demás, ¿no? Sí. Eh, pero no entendí bien cuál sería entrar en conciencia o no sé. Ahí me quedó como, ¿Cómo salir de ese estado? claro, o a qué te referías cuando decías eso de si no agarramos, si no tomamos de alguna manera, no sé si es lo mismo que estábamos hablando de concientizar y de todo eso, o te referías a otra cosa. Claro, lo que me refería es que cuando estamos en la oscuridad, un caso de depresión, la persona que está deprimida está oscura, está triste, pero es una oportunidad porque en esa depresión la persona siente todo el peso de lo que quiere ser y no puede ser y de lo que no tiene resuelto. Es un cúmulo de emociones y de situaciones no resueltas. Por eso es tan pesada, te tira para abajo, te tira para abajo y al tirarte para abajo y para abajo, la voluntad se hace cada vez menor. Entonces es ahí donde se dice que hay que pedir ayuda para que un alguien te pueda guiar y modificar o empezar a resolver todo eso que está ahí contenido y empieces a ver la luz. Imagínate como que la persona está en un túnel oscuro y tiene alguien que le tira una soga y de a poquito lo sigue subiendo y ve un rayito de luz ahí arriba y eso va a hacer de que la persona, al poder atisbar otra cosa, siga haciendo el trabajo. Pero necesita ayuda porque no la ve, por decirlo una vez, no Claro. la ve. Está tan atrapada, tan alejada de su ser, que no encuentra el camino. Entonces ahí Mm, necesita a alguien que le muestre el camino, porque ya lo recorrió. Si no lo claro, hace, va a quedar ahí, por elección, por supuesto. claro. Va a quedar ahí, porque no quiere, porque no puede, porque lo que sea. Es muy triste ver a una persona cuando está en ese estado. Sí, sí, inclusive yo Es he muy feo. conocido gente que estaba no específicamente por algunas razones tristes o no tristes, personas que tenían absolutamente todo y que nada, entraban en una cosa de depresión, ¿no? Todo en apariencia, digo, familia, pareja, qué sé yo, dinero, todo lo que te quieras imaginar que uno da como estándar de estar bien y de repente entraban en eso y entonces como que al no haber una razón aparente, bueno, era como la voluntad de hacer cosas o de nada por vivir, la dejaba en ese estado. Bueno, mira, ahí trajiste un ejemplo lindo, porque
justamente la persona estaba tan condicionada de lo que debería hacer y hacer, que hizo todo. Siguió todos los pasitos habidos y por haber, tal y como le dijeron. Llegó a tener una buena casa, independencia económica, exitoso o exitosa en la carrera, todo como le dijeron, como le dijeron. Hizo todo para afuera, alcanzó la cima de los estándares que te propone la sociedad y no me siento bien, lo tengo todo y no estoy bien. ¿Qué pasa? Y que justamente su ser quedó re atrás. No pudo ser lo que de verdad quería ser. Entonces esa persona está vacía, rota y se desconoce porque si quiere volver a donde es su verdadera esencia o revelar su verdadera esencia, no sabe por dónde empezar, porque lo único que sabe hacer es guita, dinero, trabajar. No sabe hacer otra cosa. Está entrenada para eso. Y ahí tiene que pedir ayuda para poder eh, reconectar y darse esa riqueza internamente. Por eso decimos que el verdadero trabajo es interno. El verdadero cambio es interno, no externo. Y a cada quien se le presenta una situación límite para poder hacerlo. A todos, absolutamente todos, en algún momento nos llega algún sacudón, como diciéndote, ¿sabes qué? El alma te dice, ¿sabes qué? Así nomás. Ya está, ya no sé qué hacer para que me escuches. Y fíjense, puede ser desde alguien que lo alcanzó todo, desde lo material, y alguien que lo perdió todo. Son los dos mismos movimientos. ¿Y por qué? Porque esa persona vivió su vida totalmente condicionada, es decir, no eligió. Creyó haber elegido y no eligió. Entonces, es un knockout, es un knockout. Pero recordemos que también dentro de todo eso está la fuerza del amor, de la fe y de la intuición. O sea que Diosito no fue tan malo a la hora de poner las reglas. Nos la puso re fea, nos tiró todo el baldazo, pero ¿sabes qué? También ahí tenés que tener, te puse el amor, la fe y la intuición. Hay que aprender a reconocerla y agarrarse como tabla en el mar de esas tres y en esa oscuridad dejarse guiar y salir adelante. ¿Para qué? Para poder subir al último peldaño, que es el de verdad, es el de nuestra verdadera esencia. Es decir, poder mantenernos en el ser testigo u observador. Cuando practicamos en la meditación, permanecer en el centro en forma de testigo u observador, estamos diciendo permanecer en tu conciencia superior, en tu superconsciente o en tu supraconsciente, y ahí automáticamente el estado de dicha, a mí no me gusta llamarlo estado de felicidad porque si no se confunde con la felicidad tradicional, sino de dicha, el Satchitananda, de lo que hablan los yogis, un estado de dicha y de gracia, y ahí comenzás a ser más creativa, empezás a conocer sin pensamiento. Cuando te cae la ficha, ¿nunca les pasó? Sí. Me cayó la ficha. Ah, tal cosa. Esta idea, ¿de dónde vino? Nunca lo estudié, nunca lo vi de ningún lado. Ahí estás en tu ser testigo, en tu ser observador, y conectada a esa biblioteca o a esa información del Brahma, de la gran luz. Se te prendió la lamparita. Oh, sí, empezás a tener comprensiones. Es decir, empezás a estar menos dividida y empezás a tener más amor por vos misma y por los demás. El verdadero todos somos uno. El verdadero todos somos uno. No hay división. ¿Por qué? Porque como hiciste todo el trabajo, comprendés el sufrimiento del otro, el dolor del otro,
la miseria del otro, la envidia, el celo, todo del otro. Ya tuviste ahí. Entonces te das cuenta que estás eh, acompañando y haciendo el mismo proceso, no hay división. Es empezar a encontrar el estado no dual. Cuando caemos a la última dimensión, o sea, cuando llegamos a esto, vivimos en la dimensión de la dualidad. Por eso, en mi opinión, todos somos bipolares. Todos somos bipolares. Poder estar alejándonos de que todo es bueno, todo es malo, o algo bueno o algo malo, quiero decir, es empezar a estar en unidad. Y ahí es donde viene una comprensión que es súper importante, en donde si todos somos uno, todo es espíritu, es decir, todo es Dios. Y te cae la comprensión en donde todo lo que creías que era malo, todo lo que creías que te hizo sufrir, o por lo que tuviste que pasar, cosas que diría el ego, era también Dios o el espíritu o la fuente, como quieras llamarlo, haciéndose presente en ti para hacer la experiencia. Pasa que nosotros tenemos un concepto de Dios muy equivocado, Mm. muy equivocado. Cuando desde la religión católica te dicen Dios es uno, Dios es todo, el espíritu es todo, está hablando de esto, pero no te hablan de que todo también es lo negativo. Y a ese nivel hubo una renuncia, o mejor dicho, muchos actos de renuncia de uno para poder llegar a decir, hágase tu voluntad. Por eso decimos que en la meditación lo que tenemos que aprender a hacer es a no hacer. Entrego todo y acepto todo tal y como es. No cambio coma, no pongo punto y coma. Esto es así. Esto es así. Cada una tiene su piedrita en el zapato que chiqui chiqui no le molesta. Es así. Lo que tenemos que buscar poco a poco es encontrar la actitud adecuada para llevar el trabajo adelante. Esa es la primera condición de lo que hablan los maestros en algún momento, no hoy porque es un montón, de hablar de las condiciones del buscador, que tampoco se llama buscador, pero vamos a ponerle un nombre, ¿no es cierto? Del aspirante, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una condición para poder hacerlo. Entonces, cuando estoy en ese nivel, me entrego, hágase tu voluntad. Se escucha esa voz interna y sos guiada por el alma, ya no por el ego. El alma subyuga al ego a poner acción en el mundo externo para hacer su voluntad. Y ahí recién somos canal, todo lo que dicen, ¿no? Somos herramientas, somos pipi, pipi, pipi. Soy un conducto de todo lo que tengo que hacer, o se me dice que hacer. Es como vivir al dictado, por decirlo de una manera. Y obviamente se genera menos karma, porque la idea es irse con menos karma de este plano, para las cosas más resueltas. Entonces todo el trabajo es poder hacer, desandar todos estos cuerpos para poder permanecer en vigilia la mayor cantidad de tiempo en el observador o testigo. Pero todo no queda ahí. ¿Quién observa al que observa? ¿Se hicieron esa pregunta? Mm. Hola. No la hice. No, ¿Quién lo único que observa? nos faltaba. Ya, no termina ahí. ¿Quién observa al que observa? La conciencia Superior. superior, ¿Cuál? el Paramatma, la El, unidad, el el, Brahma. Porque el creador. Paratma, claro, porque el Paratman es igual que el Atman, o sea, el alma,
El Paratman es el alma y el alma es como el traje de Mm, todo eso. Pero hay un nivel superior que es el testigo de los testigos. mm, Pero ir hacia el testigo es estar en la verdadera esencia y ya prácticamente no hay diferencia con el Brahman. Es es todo una. unidad, exactamente, exactamente. Es decir, para ponerlos en términos prácticos, no hay división en uno, no hay división en uno. Por eso hablamos siempre dentro de la meditación y del trabajo, reconozco y acepto, reconozco y acepto. Si no reconozco que esto sucede y no lo acepto, ya Cardian también lo decía, lo resisto y se repite y se repite y se repite. Es parte del juego de Dios, Mm, es parte del juego de Dios o del Brahman. Cuando veo que se repite el patrón, ahí cambio. Es como cuando jugás a alguna fichita, así estás en la ruleta y le pones siempre, no sé, al cero, al cero. Y el cero no viene saliendo, cambia al 5, al 3, mm, al 4, cambia porque te das cuenta, arriesga otra cosa. Y no, seguís con lo mismo. Esto es exactamente igual. ¿Se mm. entiende? Sí. No hay problema, María, igual queda grabado. Gracias por estar. Entonces, para poder ir cerrando y no aturdirlas más, porque sé que es complicado, yo igual les voy a mandar un PDF. Todos estos cuerpos sutiles son los que nos componen y si no los empiezo a poder, como se dice, observar, percibir, tratar, no estoy haciendo nada. No vale, desde ya no vale la pena tanto meditar porque estoy yendo hacia la deriva. Estoy ganando un momentito de calma, nada más. Y la meditación no es para calmarme. Acá es donde yo saldría con todas las banderas contra los médicos y la OMS que se metió a recomendar yoga y meditación y han Sí, claro. Mm, prostituido la ciencia, porque es una ciencia. Porque las dos herramientas están diseñadas para que el ser humano se limpie, se purifique de todo lo que cree que es y no es, y pueda vivir en su esencia, y no solamente en un ejercicio físico que me mantiene activa y no me duelan las caderas y no se me rompan los huesos. No, no es eso. Para nada Elongada, es eso. ¿Eh? elongada, para Elongada, elongar. flexible, no es para eso, sino tener esa flexibilidad de mente y habitar el corazón. Es una Bajo herramienta espiritual, ¿no? 100%, Totalmente. Mm, 100%. Eh, por eso, si en una práctica de yoga, cuando medito o hago un pranayama, no sé que estoy trabajando todo esto, es cuando empiezan los brotes. Me broté. Hice un mm, ejercicio de respiración, me broté. Un ataque de angustia, de llanto, de no sé qué, de miedo, de pánico, y no sé cómo salir. Y porque entraste a una capa estás limpiando. y no estás teniendo guía. Y eso tengo que buscar de ayuda para que me ayuden a transformarlo. ¿Para qué? Para que no vuelva a bajar. Porque cuando baja, baja más abajo. El Mm, psiquismo es súper hábil en ese sentido. Uno lo quiero ver, ahora no lo pongo en el primer cajón, ahora lo pongo abajo de la cama y cada vez más. Entonces, es tener cuando más te conoces de los cuerpos internos que te componen, más soberana podés ser de vos y más autoconocimiento, que es la idea de todo esto, y más herramientas para poder tratar todos los andariveres de tu ser. Y la sanación puede provenir desde ahí, más allá de lo que sucede en el cuerpo físico. Esto es bien importante entenderlo. Cuando hablamos en meditación, que no soy el cuerpo, sino quien lo observa. No soy mis pensamientos, sino quien lo observa. No soy mis emociones, sino quien lo observa. Es para poder habitar o trasladar mi conciencia a la conciencia con C. Que la conciencia
cargada de condicionamiento, se limpie y pueda permanecer en la conciencia, de modo de que el día que parta me vaya con eso, porque esto queda, mi mente queda y la emoción también. Ese es el sentido profundo de todo el trabajo. No conseguir un mejor trabajo, ni ser feliz con la pareja, ni tener 1 millón de amigos. Si vamos por esa, no way. O sea, les deseo mucha suerte. No es por ahí. La idea es limpiarte de lo que no sos para poder volver a la fuente más liviana, porque la única verdad, ya sabemos cuál es. El tema que nadie quiere tocar, y como escorpiana me encanta, pero no puedo, que es el de la muerte, gente. La muerte. Es lo único seguro. Entonces, la pregunta que nos puede ayudar a medirnos un poco es, si hoy partiese, ¿me voy más liviana o no? Todavía no, para que me falta esto, listo. Pero es hacerse el autoexamen, la reflexión, la contemplación de todo lo que esto implica. ¿Se entiende? La Ujú. idea es Sí. irse más liviano. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda de todo esto? Yo No, hay que volver a revisarlo. No, si te parece. Yo después tengo para consulta en individual. Bueno, sí, Sí. claro, sí. Roy, ¿vas a decir algo? No, anonadada sin palabras. La clase. Re gracias, porque había conceptos que yo no los tenía, que desconocía. Así que gracias. De nada. Sí, es bien importante. Así que Decir, los cuerpos son el cuerpo físico, el causal, ¿Mm? El los astral, cuerpos, el cuerpo causal, causal, el cuerpo astral o mental, el sí, cuerpo, bueno, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo causal, y el supercuerpo, por decir una manera, el cuerpo inicial, el purusha. Buddhi, No, no, Purusha. no, Buddhi es una tipo, herramienta dentro del cuerpo mental, que es el discernimiento. Tenemos Ajá, el cuerpo del Brahma, que es el cuerpo del creador. Después viene el cuerpo causal, que es el cuerpo inferior. El cuerpo mental y el cuerpo físico. está bien. Luz, foco, foquito, foquito, velita Y fosforito. y fosforito apagado. ¿Sabés qué? ¿Qué? Asocio el Budi, lo asocio con el Agni, como que tener el Agni bien prendido Exacto, ayuda al Budi. Sí, ¿no? exacto. Toda la ciencia de la Ayurveda, Mari, radica en tener el fuego del estómago bien. Porque Sí, si de acá transformás, la energía puede fluir. Y si la claro, energía fluye, este foco de la conciencia, que es más sutil, está más abierto. claro. Sí, sí. Por eso Buenísimo. se le pone tanto hincapié a la alimentación. Y Sí, porque la alimentación va a hacer que las fuerzas de sattva, rajas o tamas también te claro, gobiernen o no. claro, sí, sí. Perfecto. A todo ligado. No puedo tocar una sola cosa si no se me desbanda otra. Sí, Hay personas que y solo se alimentan bien, solo se alimentan bien, nada más que bien, y siguen con los mismos problemas. ¿Cómo puede claro, ser? Y porque tu mente, tu emoción, no lo trabajaste. claro. ¿Qué, Flor? Sí, sí. no, en otro aspecto de lo que hablabas al principio, promediando la charla, como que la llave que se nos da sería la del trauma o el dolor, que sería la llave que abre como el camino de vuelta, ¿no? Sería como algo así. Exacto. Eh, Sino como que estás dormido y bueno, seguís como ahí.
Eh, pero desde el momento que vos decís que todos tenemos un trauma, un dolor, que es lo que nos hace como despertar o nos hace cosquilla, a veces más, a veces menos, y ahí es cuando el que le da bola, bueno, puede encontrar esa llave, en eso una llave para hacer su camino y elevarse, ¿no? Sería algo Exacto, así. claro, porque indefectiblemente de cómo haya sido nuestros primeros años de vida, todos, absolutamente todos, tenemos un primer dolor, que es el dolor de separación con la gran luz o con la Mm, gran masa. Ese mm, es el primer dolor. Me separé, me separé. Empiezo a densificarse, empiezo a olvidar, a olvidar, a olvidar, caigo en un cuerpo físico, en el de mamá. Segundo dolor, me paren a el mundo. Y encima mm, me olvido de todo. Me mm, olvido de todo, no sé nada. Nosotros, si tuviésemos conciencia en ese minuto de todo lo que hemos atravesado, no podríamos sobrevivir en este plano, porque mm, sería insoportable. O sea, pónganse a pensar cuando han tenido un problema serio, la cabeza, cómo te da, tiqui, tiqui, tiqui. mm. Imagínate nacer a este plano con todo lo vivido, con todo lo experimentado y con todo el proceso, y con todo el dolor. No lo Sí, tolerás. como haber nacido en un determinado ambiente X, o sea, familia, sociedad o estado, lo que sea, y pasar de un instante a otro totalmente diferente, en donde te tenés que readaptar o acomodar. Exacto. Entonces, se nos da el reseteo, el olvido, para que la persona aprenda a recordarse. Y fíjense, recordarse, recordarse no es tratar de pensar con la memoria nada más. Recordarse, tengo que volver a pasar por el corazón. Es decir, tengo que empezar a sentirlo todo. Ese también es un gran error dentro del trabajo, donde te piden recordar y vos no estás todo el día craneando, tratando de saber de dónde pasa tal cosa, cuando en Mm, realidad tenés que sentir. mm, Mira, yo no sé bien qué pasó, pero yo siento enojo, angustia, tengo ganas de romper todo, me parece injusto, no sé de dónde, pero mm, esto. Y esa es tu verdad, mm, esa es tu verdad. Y cuando empezás a encontrar muchas de estas cosas, te vas purificando y empezás a hacer el verdadero trabajo que es desapego y dejar de esperar. Desapego y dejar de esperar. Y con esas dos cosas empezás a trabajar una vida consciente. Ya no espero nada de nadie, porque hasta yo misma me fallo. Yo sé todo eso y me desapego porque sabes que si en cuanto me apegué, listo, otra vez la pelotita al patio. O sea, empiezo con todo el problema. Pero mm. bueno, ese juego Gracias, Caro, se una da genia. de nada. Ese juego se da porque si no nos zarandea, yo digo, Dios es muy celoso, nos quiere toda para Él, vírgenes y sin impolutas. Y sí, claro, y somos más pecadoras que no sé qué. Entonces, ese zarandeo es para purificarte, purificarte y poder hacer esto, levantar la mirada y entregarse. De eso se trata. Se los dejo para el fin de semana para que lo tomen con mate, cerveza, vino, con lo que quieran. Hermoso. It's up to you, baby, ahora. Poquita cosa nos buscás, Ana, ¿eh? Pero, ¿qué? Poquita cosa. Poquita cosa. Bueno, yo lo que les digo es, son tiempos y tiempos de mucha transformación. Hay mucha, mucha energía entrando al planeta y de transformación personal. A todas nos están pasando cosas grosas, Ay, grosas, sí, más, sí. menos, Mm. todas.
Y podemos llevarlo de dos maneras. ¿Ah? Como digo yo. ¿Ah? O, bueno, ¿sabes qué? Dale, vamos, a remangarse y me pongo a ver. Sí, esto es un barro tremendo, esto es qué sé yo, y desde ahí se hace la nueva humanidad, la nueva comunidad, porque estamos todos en la misma. Nadie es superior ni inferior. El saber de una ayuda a la otra y la otra de la otra, y ahí se da esa creatividad que se necesita. Pero a todos, y así como se está dando afuera, porque fíjense todo lo que se está cayendo afuera, Sí. también se cae adentro. Todo lo que es arriba es abajo, todo lo que es adentro es afuera, ley primera. Mm, Si afuera el sistema no da más, ¿qué me hace pensar que mi sistema puede permanecer igual? Mm. A ver, no puede haber, no puede ser. Y la Tierra, el planeta, es un ser biológico, vive, tiene conciencia, siente, siente. ¿Qué nos hace pensar que si ella es un ser vivo, un ser consciente y siente, no le pasa lo mismo que a nosotros? Entonces, chito la boca cuando viene un huracán, una inundación, porque estamos en la misma y es parte de la purificación. Si lo aprendo a leer, si ella se depura, hola, yo soy el microcosmo, me tengo que depurar. Si ella quiere elevarse, hola, yo me tengo que elevar. Porque si no, ¿quién creen que va a ganar? mm. La cuenta da, Y ¿no es sí, cierto? Entonces aprendemos a leer la realidad desde otro lugar y libre albedrío. Cada uno va, viene, sube, baja y hace lo que va sintiendo. Pero lo que les digo es que sí, es tiempo de mucho cambio y transformación. Y es una invitación a poder animarse. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que las están acompañando para poder hacer los cambios en lo que cada una tenga que sortear en este minuto. Sí. ¿Sí? Sí, Muy bien. Chao, exacto. Carito. Me tengo que ir. Gracias, Ya. Sí, sí, Carito. atender a la familia. Apago Bueno, claro, sí. Gracias. Gracias, Y ahora gracias. estoy como Abel Pinto buscando la llave porque, como dijo Sí.